Ajuste de cuentas. Maduro busca exterminar el mercado paralelo de divisas y meter presión fiscal. ¿También va por las criptomonedas? Venezuela repite cargo en la ONU. ¿Triunfo diplomático, falla del sistema o pragmatismo político? Bukele desafía al mundo. ¿Líder visionario o dictador? Les contamos. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Bienvenidos a nuestra emisión matutina de noticias, información sin censura. Hoy es martes 3 de junio del año 2025 y se cumplen 55 días de la injusta detención de nuestra compañera Nácari Mena Ramos y de su esposo Yanni González. Abogamos por su libertad inmediata. Su hija los necesita. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. La administración de Nicolás Maduro ha intensificado su poder sobre la economía del país. Cierra plataformas, fiscaliza comercios y refuerza el control cambiario. Y es aquí donde surgen interrogantes serias. ¿Acabará con el mercado alternativo de divisas? ¿Están las criptomonedas en peligro? ¿Podría Binance, una de las principales plataformas, desaparecer del panorama venezolano? Los detalles con Catherine García. La ofensiva del gobierno venezolano genera grandes expectativas sobre la posible desaparición del mercado paralelo de divisas en el país. Esto tras el desmantelamiento de plataformas que fijaban precios alternativos. El Estado busca consolidar el uso exclusivo de la cotización del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, la historia económica del país demuestra que la demanda de referencias alternativas persiste ante la inestabilidad financiera y la escasez de dólares oficiales. El gobierno anda propagando la idea de que el dólar paralelo se acabó. Eso no es verdad. El dólar paralelo no se ha acabado. Comparo una página y otra página. Este billete, el dólar, es la moneda más preciada. Este es el objeto más preciado de los venezolanos. Va a seguir existiendo el mercado negro o el mercado paralelo, como lo llamamos. Esa es la historia de Venezuela desde el año 1983, febrero, cuando se instauró el control de cambio. En lo que va de año, es decir, mayo 2025, respecto a mayo de 2024, el propio Banco Central ha aumentado el precio del dólar en 165%. Es decir, quien está motorizando y aplicando una devaluación agresiva del bolívar es el propio Banco Central. El cese de operaciones de El Dorado marca otro golpe a este mercado, un sector que ha sido utilizado por toda la población como vía de operaciones financieras no convencionales. La presión gubernamental sobre el comercio digital ha despertado dudas sobre si otras plataformas como Binance podrían correr el mismo destino. Pienso que Binance es una gran herramienta en el cual a través de esa plataforma que es un exchange, primero sirve para diversificar las inversiones porque puedes convertir USDT a otras monedas. También puedes convertir USDT a saldo Singly o a saldo Wallet. Fíjate la vuelta que le hemos dado a todo lo que es el tema de bloqueo financiero. Entonces, Binance llegó definitivamente a Venezuela desde hace años, ha permanecido en esta nación para venirnos a usarse como un gran salvavidas financiero. Fíjate, nuestro marco regulatorio cripto vigente no pecha a ningún tipo de transacciones con cripto. Yo no creo que la administración de Nicolás Maduro se cree un impuesto por transacciones cripto porque no lo veo viable. La estrategia del gobierno para controlar el mercado de divisas responde a su intento de centralizar el sistema financiero, pero los efectos a largo plazo aún no están claros. Mientras los comerciantes buscan alternativas para fijar precios en dólares, la población enfrenta la incertidumbre de un modelo económico cambiante, donde la volatilidad del mercado y las decisiones gubernamentales definirán el rumbo financiero de nuestro país. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. El chavismo ha intensificado su ofensiva contra el dólar paralelo con allanamientos, detenciones y cierres de plataformas. Ante esta acción surge una interrogante crucial. ¿Percibes esto como una guerra declarada contra la libertad económica o una medida necesaria para estabilizar el bolívar?
Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Pasamos a revisar otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Plan secreto de Maduro, salvavidas o bomba de tiempo. Venezuela enfrenta un doble desafío económico. Por un lado, el gobierno alude a un plan secreto para contrarrestar las sanciones petroleras de Estados Unidos, asegurando un crecimiento en la producción de hidrocarburos integrales y específicamente de casi 1 millón de barriles de petróleo diarios, asegurando que la nación no necesita licencias. Por otro lado, surgen denuncias sobre una creciente presión fiscal sobre el sector privado, con alzas en impuestos y tarifas de servicios básicos. Según Reuters, al respecto, empresarios alertan sobre el impacto de estas medidas. La falta de transparencia y los desafíos estructurales del país solo aumentan la incertidumbre en la población en general. Respuesta oficial o silencio. CIDH exige al chavismo frenar la persecución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido a la administración de Nicolás Maduro que detenga la estigmatización y persecución contra organizaciones y activistas de derechos humanos, tras declaraciones del ministro Diosdado Cabello, quien vinculó a varias ONGs con presuntas estructuras terroristas. La CIDH advirtió que estos señalamientos forman parte de un patrón de criminalización contra voces críticas, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos. El pronunciamiento refuerza la preocupación internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, mientras organismos como la ONU y la OEA han denunciado previamente la represión contra activistas. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de este caso en medio de llamados a garantizar un entorno seguro para quienes defienden las libertades fundamentales. La reelección de Samuel Moncada como vicepresidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas no debería interpretarse como una victoria diplomática del chavismo. Por el contrario, podría ser una evidencia de las fallas éticas dentro de la estructura de representación multilateral. Aunque el oficialismo venezolano lo muestre como un claro respaldo internacional, este cargo es rotativo, lo que desvirtúa la narrativa de un triunfo político. Halim Naim con el informe. Samuel Moncada vuelve a ocupar la vicepresidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para el chavismo es una muestra del respaldo internacional a su revolución. Lo que no dicen es que esta elección no necesariamente responde a un respaldo, sino que puede ser un turno regional dentro del Grupo de América Latina y el Caribe, y fue aprobada por aclamación, sin debate, como parte de un reparto protocolar y una cuota moral. Aprobada por mayoría simple, sí, pero ninguna potencia democrática levantó la voz. Tampoco condenó, pero eso no necesariamente significa respaldo político. Se eligieron el presidente, los 21 vicepresidentes y los presidentes de las comisiones de la Asamblea General. El rol importante que se eligió es la presidencia. La presidencia quedó para la representación de Alemania. Ese es el que requiere negociaciones interregionales y que tiende a mostrar un reflejo hacia qué tendencia está dirigiendo la Asamblea General. Te explico, estas 21 vicepresidencias realmente solo se eligen 16 porque los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas tienen una vicepresidencia permanente en la Asamblea General. El resto de los países tienen que elegir representantes de los bloques regionales. En el caso del bloque de Latinoamérica y del Caribe, los que eligen son 33 países y ellos eligen a 3 representantes. La misma Venezuela que en 2019 expulsó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la misma que tildó a la ONU de instrumento imperial, la misma que ha sido señalada por la Misión Independiente de Hechos de cometer crímenes de lesa humanidad. Esa Venezuela hoy tiene silla preferencial en la mesa que vela por la paz y la dignidad universal. Y probablemente compraron favores para que los países caribeños votaran por la reelección de Moncada. Pero eso no significa que Venezuela esté bien vista en Naciones Unidas, que esté apoyando su forma de hacer diplomacia. No, una realidad contextual ideológica del bloque de Latinoamérica y del Caribe que permite que Venezuela sea reelegido en este contexto. ¿Es eso un reflejo
de que Venezuela tiene un rol importantísimo, no necesariamente por estos también se tienden a rotar, es mejor visto en Naciones Unidas que se roten estas posiciones. La Carta de las Naciones Unidas habla de la paz, la seguridad y los derechos humanos como principios irrenunciables, pero hoy esos principios conviven con estados que, según las mismas autoridades de la ONU, niegan sistemáticamente cada principio fundamental. Mientras Venezuela lidera foros multilaterales, sus ciudadanos siguen huyendo, sus cárceles siguen llenas de presos políticos y sus víctimas siguen esperando justicia. En la ONU, lo que parece un teatro sigue sus funciones sin vender un solo boleto. Y Moncada repite papel. El bloque latinoamericano está bastante fragmentado. Entonces, sí, Venezuela tiene sus aliados dentro de ese bloque y es a esos aliados a quien representa, pero no representa la totalidad del bloque. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Al presidente salvadoreño Nayib Bukele no le preocupa en lo absoluto que lo tilden de dictador. Mientras su gobierno celebra cifras históricas de seguridad, organismos internacionales alertan sobre el uso de un estado de excepción sin garantías legales. La pregunta persiste: ¿es una estrategia efectiva o un autoritarismo disfrazado? Veamos. Nayib Bukele celebró el domingo el primer año de su segundo mandato con un acto solemne en el Teatro Nacional. En su discurso, el presidente de El Salvador acusó a las ONGs en el país de defender pandilleros y de activismo político y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un ataque organizado contra su gobierno. Bukele enfrenta fuertes críticas por el arresto en mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador. Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Bukele fue reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país, con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Según las ONGs, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace 3 años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas. Las ONGs aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. El gobierno defiende por su parte que hubo unos 200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas en los más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, Bukele también defendió la ley de agentes extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las ONGs a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban. Vamos a permitir la injerencia extranjera. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos. Amigos, recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio y en Impacto Venezuela seguiremos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Por eso los invito a ver más en www.impactovenezuela.com y en @impactove en redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un día lleno de luz. Nos vemos mañana.